hablar y a cantar, me di cuenta que realmente los mismos de ayer. tú dices, ¿cómo las hace? ¿Cómo las hace? Bienvenidos a una nueva reacción con Cami Vocalist. El día de hoy quiero que me acompañen a escuchar esta canción que me han pedido tanto, Abel Pintos, 100 años con Lito Vitale a la medianoche. Vamos a ver este video. ¿Qué puedo decir de este artista que tenemos hoy? Tiene un camino musical increíble, extensísimo, desde muy chico. Me gusta decir camino y no carrera, porque la carrera es algo que uno quiere ganar y el camino es algo que uno transita, en el cual va ganando experiencias y conectándose con distintas personas que lo ayudan a crecer. Este es el caso de Abel Pintos, que sigue siendo una persona humilde, genial, se canta todo, es uno de esos artistas que uno disfruta que le vaya tan bien porque es gran artista, talentoso y además compositor. Vamos a compartir una canción llamada 100 años, que es un temazo y se canta todo. Abel Pintos. Bueno, chicos, esta introducción que hace Lito Vitale es muy importante para de pronto muchas personas que no conozcan o no sepan mucho de Abel Pintos. Creo que es un gran artista. Sé que se ha acomodado a muchos tipos de géneros, no necesariamente balada, no necesariamente pop. Lo he escuchado hacer cumbias, lo he escuchado acomodarse al rock. Así que vamos a ver qué nos va a traer esta noche, pero de seguro que va a ser algo increíble. Y en 100 años más las cosas van a ser igual. Ahora preguntan por qué te quiero, lo mismo que ayer. No van a entender, no habitan mi piel. Ok, muchas cosas por resaltar en este corto tiempo. En primera instancia, Lito Vitale es un multiinstrumentista, es decir, sabe tocar muchos instrumentos, hace arreglos, hace composiciones musicales, argentino, tiene una carrera muy extensa y bueno, eso lo estamos viendo ahorita en el video en el que está grabándose, tocando diferentes instrumentos, haciendo este arreglo para la canción que está cantando Abel Pintos. Abel empieza y lo primero que siento yo es esa suavidad en su voz que es muy característica de él. Él tiene algo en su voz, como un pequeño rasgado, pero no es muy evidente allí, y lo usa para la interpretación. Ahora vamos a seguir escuchando a ver qué más nos va a traer, pero desde ya se siente muy brillante su voz, muy limpia, y como siempre él trayendo una canción increíble. No saben que por ti doy todo, que en tus brazos encuentro mi hogar. Llegamos hasta aquí a través de tanta historia. Ahora, abrazando tu dolor, resistiendo aquí contigo. Ahora, pongo a Dios como testigo. Ahora bendigo este amor. Ahora. Qué manejo de voz, qué manera de interpretar. No sé si se dieron cuenta, la canción va como ascendiendo poco a poco y él muy tranquilamente lo va haciendo, muy fluido. Su voz es, de nuevo, muy brillante, muy dulce y me gusta mucho esas terminaciones que tiene de vez en cuando. No es siempre, pero a veces termina la nota más abajo de lo que es o un poco más arriba, y esos arreglos son los que hacen que la canción tenga una identidad propia y que se la esté dando a Abel Pintos. Esto está muy bien y me encanta este dúo que están haciendo entre ellos, instrumentos y voz, porque estamos viendo pues el talento de ambos, que es increíble.
siempre para parar en este tipo de canciones es un poco difícil porque la canción nunca encuentras un momento como adecuado. Vamos a retroceder y continuar, pero antes de eso quiero dejarles saber que me parece que la potencia que él tiene en su voz es increíble. Obviamente que el micrófono debe estar en una distancia bastante lejana y estamos viendo la capacidad para él hacer esa voz y no tiene el micrófono pegado, pero aún así podemos percibir muy bien. Obviamente todo esto ha sido arreglado para poder subir el video y que suene de esta manera, pero de todas maneras hay que dejar saber esa potencia que tiene. Y no sé si notaron lo que estaba diciendo, que hay unas terminaciones que él las decide hacer un poco más abajo tirando la nota o las hace un poco más arriba. Es como él vaya sintiendo la canción y esto es parte de entregarse a lo que estás cantando, no simplemente hacer una canción, sino realmente volverte uno con ella. Y esto es lo que estamos viendo que está haciendo Abel, es impresionante. Vamos a retroceder y continuar. Ahora pongo a Dios como testigo. Ahora bendigo este amor. Ahora. Ahora que llegamos hasta aquí a través de tanta historia, ahora abrazando tu dolor, resistiendo aquí contigo. Ahora pongo a Dios como testigo. Ahora bendigo este amor. Ahora. Ok, con Abel me pasa algo. La primera vez que lo escuché, sentía que su voz de pronto llegaba hasta cierto límite, pero cuando empezó a cantar y a cantar me di cuenta que realmente su voz tenía un rango muy amplio de notas supremamente altas que cuando lo empiezas a escuchar cantar no crees que va a llegar a hacerlo. Ahora viendo este video 100 años, nos damos cuenta que, me doy cuenta una vez más, que su capacidad es impresionante. Tiene un rango vocal bastante amplio, puede hacer estas notas que tú dices, ¿cómo las hace? ¿Cómo las hace? Porque se le ve muy fácil, pero no lo es. Usualmente los hombres no llegan a esas notas tan altas, pero no solamente eso, sino que la potencia que tiene y como lo entregado que está a lo que está interpretando. Me doy cuenta que en cierta parte para el coro, sobre todo cuando él hace el oh, ahora, coge impulso para poder llegar a hacer esa nota allá arriba. Con ese impulso es capaz de terminar esa nota y hacerla allá arriba, pero muy bien proyectada. Estos son recursos que usan los artistas también para poder hacer todas estas canciones, sobre todo cuando son más altas, pero es increíble. La voz de Abel tiene una capacidad increíble, un manejo de voz, pero impresionante que no sabes realmente de dónde o cómo hace para sacar esa fuerza y cantar esos tonos que son tan altos. Terminemos de ver esto. Ahora pongo a Dios como testigo. Ahora bendigo este amor. Ahora. Bueno, aquí fuimos partícipes de el trabajo de dos grandes artistas. ¿Qué pasa cuando se juntan dos mentes que tienen mucha capacidad y mucho entendimiento musical? Esto fue lo que sucedió. Por un lado, Lito Vitale haciendo todos estos arreglos musicales que no son fáciles de hacer. O sea, tienes que ser literalmente un genio para poder tocar el piano, la guitarra, la batería y hacer todos estos arreglos, juntarlos.
Por el otro lado está Abel como poniendo su voz, que también es parte muy importante de esta presentación. Y entre ambos hicieron un espectáculo, algo increíble, sonó muy bien. Me gustó todo de principio a fin. Siento que la voz de Abel estaba allí todo el tiempo mostrándonos esa capacidad, mostrándonos todo lo que es capaz de hacer en una sola canción, mostrando el rango de voz que tiene, la capacidad vocal y sobre todo ese manejo de voz que se le da tan fácil y que no lo es así de fácil como se ve. Así que gracias chicos, ya veo por qué me estaban recomendando tanto esta canción. Tenía que verla, tenía que escucharla, increíble. Por favor les pido que vayan y me dejen en los comentarios cuál debería ser mi próxima reacción de Abel Pintos. Siempre estoy leyéndolos y siguiendo sus recomendaciones. No olviden irse a suscribir a mi canal, darle click en la campanita para que no se pierdan ni un video y nos vemos en la próxima. Chao, chao.